Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. En el día de hoy la verdad es que os traigo un contenido que creo que os puede gustar muchísimo, un contenido muy orientado. En el vídeo anterior en el que estuvimos hablando de estos mercados que no paraban de subir, de los mercados que estaban pues al final inundados de liquidez y que bueno, de alguna manera nos daba esa sensación de que todo subía, no sabíamos cómo unirnos o subirnos a la tendencia y sobre todo cómo estar protegidos, ¿no?, ante determinadas noticias que pudieran surgir o sobre todo ante determinados pensamientos o intuiciones que podríamos tener con respecto a lo que los mercados no van a caer, ¿no? Esto sería un poco pues ese miedo que tenemos todos, principalmente cuando vemos gráficos como estos. En el día de hoy nos vamos a centrar principalmente en el concepto de las criptomonedas, pero simplemente por el hecho de que son pues uno de los exponentes más grandes a la hora de ver cotizaciones que no paran de subir y sobre todo pues movimientos tan verticales como los que tenéis ahora mismo en pantalla. No obstante, la estrategia que os voy a explicar en el día de hoy, principalmente para reducir la volatilidad y reducir el riesgo en tipos de operativas, ya sea swing trading, ya sea medio o largo plazo, creo que se pueden adaptar a cualquier tipo de activo. Y ya te digo, si te quedas hasta el final del vídeo, creo que te vas a poder ir con una estrategia muy solvente, una estrategia basada en datos objetivos y que por lo tanto pues va a funcionar muchísimo mejor que si simplemente pues decidimos entrar en un momento concreto sin ningún tipo de criterio. Bien, para trabajar en el día de hoy nos vamos a centrar principalmente en varias de las criptomonedas más relevantes dentro del panorama actual. Entre ellas tenemos Ether y tenemos Bitcoin como pues dos referentes y que actualmente han protagonizado pues varias de las subidas más espectaculares de los últimos meses, en concreto el Ether. No obstante, si nos paramos a pensar, muchas veces, y sobre todo para un inversor tradicional, un inversor particular, pues ya en sí mismo tiene complejidad el hecho de entender la tecnología, qué es esto de blockchain, funcionará, no funcionará. Bueno, hay ciertas dudas que la verdad es que tiran a uno para atrás muchas veces. Sin embargo, no paran de subir. Entonces, de alguna manera, pensamos, ostras, ¿y si entro ahora? ¿Y si al final decido subirme a la tendencia? Bueno, pues ya sea por un motivo de especulación, ya sea por un motivo de que os habéis informado, de que tenéis cierta convicción con cierta tecnología, con cierto proyecto, que eso está muy bien. De hecho, luego os enseñaré mi cartera de Coinbase para que veáis pues cómo tengo estructurada mi cartera de criptos y la diversificación que realizo. Esto no quita de que en vista de estas subidas, pues a veces nos quedamos un poco paralizados, principalmente por la alta volatilidad que pueden tener. Y que muchas veces, si decido invertir mañana, a lo mejor puede ser que pues por cualquier noticia, por cualquier motivo, pues de repente el mercado caiga un 10, un 15, un 20% y ya me cueste recuperar esto muchísimo. Entonces, lo que vamos a explicar en el día de hoy son estrategias de baja volatilidad. Vamos a hablar también pues de ciertos activos que guardan mucha correlación y por el hecho de que siempre que veamos una situación similar a esta, vamos a poder aplicar la estrategia que os voy a explicar ahora. En primer lugar, y a la hora de establecer nuestra estrategia, el primer concepto relevante y que debemos de aprender sí o sí es el concepto de la correlación. La correlación significa cuál es la dirección que toman dos activos a la hora de cotizar. Si dos activos se mueven prácticamente igual, significará que tiene una correlación positiva, y si cada activo funciona de una manera completamente opuesta, diremos que tiene una correlación inversa. En este caso os he querido traer un cuadro porque me parece muy relevante y donde vamos a comparar las principales criptomonedas entre ellas mismas, ¿vale? Por hacerlo sencillo. Tenéis Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, ADA, que en este caso pues sería la tecnología o el proyecto de Cardano, y donde tenéis pues más o menos cuáles son las correlaciones entre ellas. Por ejemplo, en el caso del Bitcoin y del Ethereum, pues nos encontramos que las criptomonedas entre sí mismas pues tienen bastante correlación. De hecho es una correlación positiva, superior a 0,5, y este es el primer elemento que debemos de entender dentro de nuestra estrategia. Si yo voy a operar en activos que tienen correlación positiva, no pensemos que eso implica diversificar, puesto que si el Bitcoin va para arriba, con una alta probabilidad, y como estáis viendo en esta tabla de aquí, el Ethereum, el Litecoin, el XRP, ADA en menor caso, pero bueno, podéis ver la estructura más o menos, va a tender a ir para arriba. Por lo tanto, si yo lo que quiero es reducir la volatilidad, que nadie se piense que por haber diversificado en 5 criptomonedas estoy reduciendo la volatilidad y el riesgo de mi cartera. Entonces, una vez que ya he determinado pues que el primer factor va a ser la correlación que tengo entre mis activos
para trabajar con carteras de baja volatilidad, en las que ya sé que tengo que hacer una diversificación por clases de activos y no entre activos que funcionan exactamente igual, lo siguiente que tengo que hacer es entender qué factores, disculpad que aquí falta una C, qué factores son aquellos que dan o que generan una mayor volatilidad. En este caso estamos hablando de las criptomonedas, porque bueno, como os digo, es el exponente pues, más claro que tenemos a día de hoy con respecto a subidas verticales y volatilidad excesiva. Y aquí os dejo 4 factores que nos pueden hacer reflexionar un poquito sobre si es un activo que concuerda con nuestra forma de invertir. La primera es la ausencia de un valor intrínseco, como puede ser pues, cualquier divisa, esto es habitual. El hecho de cómo le afectan las noticias y las estimaciones con respecto a pues, si la tecnología mejora, si no, si saca la versión 2.0, si tiene ciertas carencias, si bueno, es capaz de procesar cierto número de operaciones en X minutos, bueno, este tipo de cosas. Después el desconocimiento generado, que ya de por sí generalizado, que genera la propia tecnología, puesto que es a priori novedosa, y luego por último, pues los cambios bruscos de liquidez que se producen entre ellas. Todo esto metido en la coctelera, pues nos da, de alguna manera, todas estas subidas tan bruscas y que debemos de aplicar pues la estrategia que vamos a enseñar en el vídeo de hoy. Y ahora sí, por fin nos vamos a meter ya con el primer factor relevante o con el primer elemento que va a modelizar nuestra cartera de baja volatilidad. La primera estrategia, o mejor dicho, subestrategia, ¿no? que compone un poquito todo lo que sería la estructura del vídeo de hoy, es lo que se conoce como Dollar Cost Averaging. Esto significa ni más ni menos que ponderar. Es decir, en vez de realizar todas las aportaciones o en vez de invertir de forma global el día 1, lo que vamos a hacer es distribuir y realizar aportaciones periódicas. Ahora os lo voy a explicar con datos para que lo veáis un poquito mejor, y en el segundo o en la segunda parte de este vídeo lo que vamos a ver es, Héctor, está muy bien con respecto a lo que es la gestión monetaria, pero ahora, por favor, dime cuál es el momento o el precio en el que tengo que entrar, cómo debo de identificar pues, momentos en los cuales subirme a la tendencia. Pues esta es la primera parte y ahora enseguida nos pasaremos ya al gráfico y veremos allí cómo realizar todo este tipo de entradas. Entonces, como digo, en primer lugar nos vamos a centrar en esta subestrategia que está orientada principalmente a la gestión monetaria, a la gestión de riesgo, y en la que tenemos dos comparativas. En la primera, en la cual estamos invirtiendo 10.000 euros todo de forma unitaria, es decir, en el mes 1, y en el segundo caso nos encontramos con 5 aportaciones de 2.000 euros, que en total también nos están dando 10.000 euros de inversión. Os voy a poner un ejemplo también en el cual pues nos vamos a centrar principalmente en un escenario pesimista. Obviamente, si desde el momento en el que yo empiezo no para de subir, pues obviamente, y los que os gusten las matemáticas y hayáis hecho ya el cálculo rápido, pues obviamente, si invierto desde el minuto 1, voy a ganar más. Pero pensemos de nuevo que estamos en un momento en el que las bolsas están un poquito locas, de que no sé muy bien por dónde va a tirar los mercados y que puede haber pues cierto miedo y sobre todo posibilidades reales de que mañana, pasado o al siguiente el mercado caiga pues bruscamente. De esta forma tenemos pues dos alternativas, una y dos. En la primera estoy invirtiendo todo de golpe y en la segunda pues estoy haciendo aportaciones periódicas mensualmente. Luego lo que vamos a matizar es cómo y cuánto y dónde entrar en cada una de ellas, ¿vale? Esto simplemente a modo de gestión monetaria pura y dura. Entonces, como veis, lo que tenemos aquí es el valor de la participación o de la acción, de la que queráis, como digo, pues o del Bitcoin, de lo que queráis, en el que tenemos 100 euros por cada Bitcoin, o 100 euros por cada criptomoneda, o 100 euros por cada acción, lo que queráis. En el mes siguiente baja a 90, en el siguiente mes baja a 80, luego recupera 85 y por último vuelve a su precio inicial. Bien, si yo invierto de forma global, es decir, si yo pongo los 10.000 euros en el primer mes, fijaros cuál es un poco la relación de rentabilidades que se me va quedando por el camino. En el primer mes, mi rentabilidad o mi dinero habrá caído un 10%. En el siguiente mes habrá caído mi cartera hasta un 20%. Y luego progresivamente va recuperando y si consigo llegar o el precio vuelve al momento inicial, vuelve a la misma cantidad que teníamos en el momento inicial, pues al final, como veis, me quedo cuenta con paga.
Bien, vamos a ver el segundo ejemplo en el cual yo estoy haciendo aportaciones periódicas y ocurre lo mismo. El precio pasa de 100 a 90, de 90 a 80, de 80 a 85 y finalmente recupera hasta el mismo precio inicial. A priori podríamos decir, me voy a quedar cuenta con paga también porque el precio ha empezado en 100 y ha terminado en 100. Bueno, vamos a verlo. En primer lugar, arranco con 2.000 euros. En segundo lugar, otros 2.000. El tercer mes, otros 2.000 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa con estas caídas? Que cuando se produce una caída de 10 a 90, no estoy perdiendo el 10% de toda mi cartera, sino que estoy perdiendo solo el 10% de estos 2.000. Por lo tanto, solo estoy perdiendo 200 euros. A diferencia del primer caso en el que estoy perdiendo 1.000. En el siguiente caso, lo mismo. Yo he realizado otra aportación y en vez de tener, pues si tengo 3.800 tendría 5.800, pues habría perdido este pico de unos 400 euros en el caso de que pues el precio hubiese vuelto a pasar de 90 a 80. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el efecto que se produce finalmente? Que si el precio recupera, tenemos muchos meses, como es el mes 3, como es el mes 4 y como es el mes 5, en el cual tenemos rentabilidades positivas. Y si encima vuelvo al punto inicial, lo más probable es que estos 2.000 queden cuenta con paga, que este mes 2, como ha comprado o hemos comprado en un precio inferior, también generen rentabilidad. Y todo esto produce que si el precio vuelve a llegar al momento, digamos, al mismo precio que tenía inicialmente, la rentabilidad positiva va a ser de 10,75%. Fijaros cómo de un precio que es exactamente igual, que ha empezado en 100, ha caído y luego ha recuperado, cómo aplicando esta segunda fase, o lo que se conoce como dollar cost averaging, o aportaciones periódicas de toda la vida, hemos conseguido sacar un 10,75 en un escenario bastante pesimista. Y ahora lo vais a ver aquí. En el caso rojo tenemos dollar cost averaging y en el caso azul pues lo que tenemos es la aportación inicial de 10.000 euros. En el caso azul pues me quedo exactamente igual pero habiendo arrastrado un drawdown de menos 20%. En el segundo caso tengo un drawdown un poquito superior al 10%, pero finalmente consigo cerrar con una rentabilidad positiva. Y esto es de lo que se trata. Esto es lo que vamos a buscar siempre que nos encontremos con activos de alta volatilidad, que vamos a estructurar siempre nuestras carteras a través de aportaciones periódicas y tratando de mitigar pues, estos vaivenes que nos den los mercados. Luego, por último, por aportar, siempre a final de año podemos hacer ciertos rebalanceos para que pues, estas aportaciones queden más o menos neteadas, pero bueno, si os interesa puedo hacer un vídeo sobre ello, dejádmelo en los comentarios y lo tocaremos. Y ahora sí que sí, me voy a pasar a ver lo que nos interesa a todos, ¿no? Que es saber en qué punto exacto tengo que entrar siempre que voy a realizar estrategias de baja volatilidad. Perfecto, pues nos acabamos de pasar a la herramienta de ProRealTime, la verdad que es la que yo utilizo de forma más habitual y que os recomiendo a todos. Tenéis también versiones gratuitas en las cuales pues, podéis buscar cualquier mercado y sin duda pues, funciona muy bien. ¿Qué es lo que os traigo en el día de hoy? Bueno, en primer lugar, lo que estáis viendo aquí es la cotización del Bitcoin, como veis, pues referenciado a final de día, y como podréis observar, unas líneas un poco raras que tengo aquí dibujadas. Bien, esto que tenéis en pantalla es ni más ni menos que un indicador que se llama Titan, desarrollado por Blay5, es digamos el seudónimo de uno de los mejores desarrolladores de sistemas de trading, de indicadores, que bajo mi punto de vista hay en España, y que, bueno, pues que os voy a dejar en la descripción la posibilidad o todos los links para que podáis leer un poquito más con respecto a este indicador e incluso descargároslo para vuestras herramientas de ProRealTime y otras plataformas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues muy sencillo. En primer lugar tenemos dibujada una línea de regresión lineal, que sería esta línea discontinua que veis punteada en el gráfico. Os lo he dejado aquí marcado para que lo podáis leer, y básicamente una regresión lineal viene a ser pues, el trayecto más probable para un conjunto de datos. Es decir, si yo estudio la tendencia, ¿cuál es, digamos, la zona lógica por la cual, si se mantiene la tendencia, el precio debe de avanzar? Yo la puedo configurar con una serie de n datos, que ya puede ser mayor o puede ser inferior, pero que en este caso ya viene configurada. Y en la parte de arriba y en la parte de abajo
tengo lo que se conoce como bandas de volatilidad. Las bandas de volatilidad vienen a ser pues una especie de desviación estándar en la cual, si el precio está por encima, tenderá de nuevo a volver a la línea de regresión lineal, entendámoslo como una media, y en la parte de abajo lo mismo, de tal forma que vais a ver ahora en pantalla un poco la explicación que nos hace el propio desarrollador sobre la herramienta. Como os decía, el indicador pues a priori es bastante sencillo, puesto que en la banda de volatilidad superior nos vamos a encontrar las zonas en las que el precio va a tender a bajar, tenemos esta línea de regresión central y por último una zona o una banda de volatilidad en la cual cuando el precio se encuentra dentro de esta banda o dentro de esta zona, el precio tiende a subir. De esta forma tan sencilla y tan compleja a la vez, puesto que estamos hablando de métodos estadísticos, es la forma en la que yo aplico la estrategia que os voy a enseñar ahora mismo. De esta forma, y como podéis observar, la operativa es bastante simple. Siempre que nos encontremos alejados de esta línea de regresión central que nos indica pues, el valor lógico que debe de tomar en este caso pues, el Bitcoin o cualquiera de los activos en los cuales queramos aplicar esta misma metodología, siempre que nos encontremos en las bandas inferiores vamos a realizar una nueva aportación. También es cierto que estamos obviando el 50% de la propia estrategia, puesto que en estas zonas de la banda superior debemos de hacer lo contrario, ya sea aperturando un corto o ya sea desinvirtiendo. Pero en cualquier caso, esta zona inferior de aquí nos sirve muy bien para tener puntos de referencia en los cuales tiene una lógica, desde el punto de vista estadístico, realizar nuevas aportaciones. Pensad que este sistema es dinámico y por lo tanto va avanzando, y lo que antes teníamos en esta zona de aquí, si lo volviésemos a actualizar, a lo mejor la banda estaría pues, colocada de una parte superior o de una parte inferior. ¿Qué es lo que nos permite esto? Tener nuevos puntos de referencia que se van actualizando y, como digo, ordenar o sobre todo tener las ideas claras con respecto a dónde entrar, dónde realizar nuestras aportaciones periódicas, siempre en base a criterios estadísticos, que es de lo que se trata y lo que aporta rigor a nuestro sistema. Bien, una vez ya estamos en la plataforma, os voy a enseñar la relación, o más que nada, cuál ha sido el comportamiento de mi cartera desde que empecé, y si os digo la verdad, de hecho una de las primeras compras que realicé en Coinbase la hice en el canal, la tenéis incluso subida y documentada en el vídeo de cómo aprender a invertir en Bitcoin. Si os fijáis, fueron unos 100 euros, que luego pues entre comisiones y tal se quedaron en 96, y desde ahí pues la cartera ha ido avanzando hasta el total actual, que está pues en unos 1.200 euros de lo que tenemos ahora mismo en Coinbase. Si os fijáis, pues hay ciertos movimientos un poquito más bruscos que suelen ser pues de aportaciones periódicas que yo he ido realizando con respecto a las distintas criptomonedas. Y como veis, fijaros que la volatilidad ha sido bastante moderada, es decir, que no hemos tenido grandes saltos más allá de las aportaciones que yo he ido realizando pues de forma concreta, pues a lo mejor de los 480, pues 100 euros más, o luego pues de los 840, 830 a otros 1000 euros. Pero sin embargo, lo que es la linealidad, lo que es la estructura de la propia cartera, no es tan volátil. Estamos hablando, obviamente, sí, de retornos elevados, puesto que estamos hablando de que las criptomonedas han subido mucho recientemente, pero no nos encontramos con unas volatilidades enormes y que nos vayan a asustar con respecto al conjunto de nuestra cartera. Os la voy a enseñar también, aquí tenéis pues prácticamente la distribución, el 55% estaría en Ethereum, luego Cardano, Bitcoin y Stellar Lumens, que bueno, que al final pues es una parte residual, pero que esto pues sería más o menos aquellos proyectos en los que yo pues considero que tiene un poquito más de lógica, ya os digo, con respecto a pues, mi planteamiento o con respecto pues, a los estudios que he realizado yo con todas las tecnologías. Entonces, bueno, pues esta sería más o menos la estructura que os he querido traer en el vídeo de hoy. Recordad, activos de mucha volatilidad, vamos a intentar crear carteras de baja volatilidad, descorrelacionadas, ojo, no sirve de nada invertir en activos que hacen exactamente lo mismo, porque entonces, por mucho que diversifique, la volatilidad siempre va a ser la misma, importante. Segundo, dollar cost averaging de aportaciones periódicas, y luego metodología a través del sistema Titan de Blai 5 para ir decidiendo en los momentos en los que tengo que ir cargando, sobre todo con los retrocesos que pueda tener cada uno de estos activos. Si hacéis esto, pues bueno, ya habéis visto que la diferencia con respecto a invertir a lo loco, pues cambia bastante. Entonces, pues bueno, esta es más que nada pues la forma en la que yo lo hago, que espero que, pues bueno, aquella persona que lo analice, que tenga lógica también para su estilo de inversión
y que tampoco quiera complicarse mucho la vida, puesto que todo lo estamos trabajando directamente con sistemas que están prácticamente automatizados, pues la verdad es que os puede venir muy bien. Así que nada, lo vamos a dejar aquí, espero que os haya ayudado muchísimo, cualquier duda, cualquier consulta me la dejáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.